Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Vamos a ponernos de pie para ir a las Sagradas Escrituras. Y vamos a continuar con lo que es el estudio de la primera carta a los Corintios, lo que estamos desarrollando cada día jueves. Y hemos llegado ya a lo que es el capítulo 3. El jueves anterior finalizábamos lo que era el capítulo 2 y hoy vamos a iniciar el capítulo 3. Así que busque el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios y leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 9 de lo que es el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, oh Dios todopoderoso que habitas en medio nuestro también, Señor, te damos la gloria, adoramos tu santo nombre. Tú nos has permitido estar acá adorándote, glorificándote, entregando todo a ti, oh Dios, por lo cual hoy también pedimos de que nos añadas a nosotros una bendición espiritual a través de tu escritura, oh Dios, a través de tu palabra, que tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros, que pueda, Dios, llegar a lo profundo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, puedas aumentar nuestra fe, aumentar nuestro conocimiento en ti, oh Señor, que este estudio sea de bendición para nosotros, que podamos ser enseñados, que podamos ser edificados a través del Espíritu Santo, Señor, porque hay necesidad de ti, oh Dios. Hay necesidad de conocer tu palabra, hay necesidad de entender cuál es tu voluntad, Señor, y la podemos comprender a través de esta palabra que es útil para enseñar, Señor. Hoy háblanos y también toma en tus manos y el control de todas las necesidades del pueblo, de la iglesia, de todas las peticiones que hay, Señor. Aquellos que están pidiendo milagros, los que están pidiendo respuestas, oh Dios, manifiesta tu poder a través de esta palabra, Dios, y confirma tú lo que ya has hablado, Señor, a través de esta predicación, Señor. Hoy creemos en tu nombre y creemos de que tú nos hablas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su asiento, hermanos, hermanas. En esta oportunidad hablaremos sobre el tema colaboradores de Dios. Para comenzar, voy a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos estado hablando, pero lo voy a hacer muy rápido. Hemos estado hablando del primer problema que presenta Pablo que había en la iglesia de Corinto. Ya explicamos que era el problema de las divisiones y de dónde provenía ese problema que estaba en la iglesia. Era que ellos veían más a los hombres que enviaban los mensajes y no caían en cuenta del verdadero mensaje que ellos hablaban. Por lo cual unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas o de Pedro, y otros decían yo soy de Cristo. Entonces cada uno elegía como o tenía una afinidad hacia un personaje y no
hacia el mensaje del Evangelio, que es lo central por lo que nosotros estamos aquí hoy. Si usted está aquí hoy es porque ha creído en Cristo y también es llamado a anunciar a Cristo Jesús. Usted como hijo de Dios también es llamado a proclamar a Cristo y anunciar el Evangelio. Entonces ese es el mayor objetivo de por qué somos cristianos, por qué somos hijos de Dios, que el Evangelio se expanda, que llegue a muchos lugares. Solo que Jesús les dijo a los discípulos, pero los corintios habían entendido de otra manera y veían con buenos ojos a aquellas personas que eran más elocuentes, a los que tenían, digamos, de alguna manera el mensaje lo daban con poder o que era de una forma exquisita. Y si alguien hablaba de alguna manera no tan refinada su vocabulario, o que no hablaba temas tan doctrinales o de enseñanzas así que tenían un pensamiento profundo, entonces a eso como que lo invalidaban los corintios. Se enfocaban más en el perfil de las personas, en su conocimiento, en muchas cosas. Por eso es que algunos decían, yo soy de Apolos, porque ya explicamos cómo era este hombre, que era una persona elocuente, dice en los Hechos. Dice que era un hombre poderoso en las escrituras, era elocuente, o sea que él echaba mano de lo que se conoce como la oratoria. Y quien practica la oratoria entiende que para expresar un mensaje hay reglas. La oratoria enseña esas reglas. Una persona que tiene que hablar con elocuencia y no usar muchas muletillas, como yo pues tengo esa debilidad que a veces repito ciertas palabras. Entonces, pero este hombre no, él era elocuente y hablaba de una forma tan suelta y con gran conocimiento. Entonces eso es lo que veían las personas, veían más la capacidad que el hombre tenía y no el mensaje en sí. Entonces Pablo a los corintios les está diciendo de que no es la forma de cómo ver a los ministros, de cómo ver a los apóstoles, no es la manera de ver cómo ellos hablan o el conocimiento que tienen, sino que ya más adelante ahí lo que leímos hoy, va a decir él o va a explicar quiénes son ellos, qué es Apolos, quién es Pablo, quién es Pedro, quiénes son los hombres. Y allí lo vamos a ver, que es el tema que le hemos dado, colaboradores de Dios. Entonces, en resumen, ese es el problema, que el primero que Pablo está mencionando a los corintios. Más adelante va a mencionar otros. Hay muchos temas que Pablo va a mencionar de los problemas que habían en la iglesia de Corintios. En esta iglesia que, pues como lo veremos hoy también, ellos eran muy carnales. De manera que había un dicho muy común en ese tiempo que le decían a un cristiano, entre los cristianos, si veían que una persona actuaba de una forma carnal, o sea que le daba libertad a sus deseos, decían en ese tiempo, te estás corintianizándoles. Corintianizar significaba volverse carnal. ¿Por qué decían eso? A cualquier persona le decían, te estás corintianizando, porque te estás volviendo como los corintios. Y eso lo que significaba era que se estaban volviendo carnales. Era un dicho, un verbo común que usaban en ese tiempo. Entonces hoy en día también podemos ver esas actitudes en la iglesia actual, donde las personas, los cristianos, las cristianas, no se enfocan más en lo espiritual, sino en lo que es las cuestiones de esta tierra, de este mundo, y de alimentar más el cuerpo humano que alimentar el espíritu. Entonces, aquella persona que es carnal es aquella que alimenta más a su cuerpo, a sus deseos, a la naturaleza pecaminosa que tiene. Pero el que es espiritual es el que alimenta el espíritu, el alma. Entonces, eso es lo que les está explicando acá. Cuando Pablo llegó a Corintios, ya explicamos eso, cómo él llegó. Él mismo lo dijo ya en el capítulo 2, que no llegó diciéndoles o hablándoles de esa forma como si lo hizo Apolos. No, sino que el mensaje que llevó Pablo a los corintios fue el mensaje básico del evangelio. Él les predicó a Cristo, como él les dijo, yo pretendí no saber nada, le dice. Eso ya lo explicamos. En el capítulo 2 dice, yo pretendí no saber nada.
solamente una cosa, les dijo: Jesucristo y este crucificado, les dice. Entonces el mensaje básico del evangelio es la crucifixión de Jesucristo, que a través de ese sacrificio alcanzamos salvación. Y eso cualquiera lo puede entender, cualquiera puede comprender qué es lo que significa el sacrificio de Cristo, su obra de salvación. Entonces ese era el mensaje básico que Pablo les anunció. No llegó hablándoles de cosas doctrinales, no llegó de esa manera. ¿Por qué no llegó? Aquí lo dice en lo que hemos leído hoy, versículo 1. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, dice. O sea, les está diciendo: yo solo les hablé el mensaje básico del evangelio. Les hablé así porque ustedes son como niños en Cristo. Y ya vamos a explicar qué significa eso, pero dice: no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Y más abajo va, bueno, como ya lo vimos también en los temas anteriores, que hablamos del hombre natural. Más abajo él va a mencionar también a los hombres, que andáis como los hombres, dice. O sea, como el hombre natural. Entonces está mencionando tres grupos de personas acá. Primero menciona a los espirituales, también menciona a los carnales y menciona a los hombres, o sea, al hombre natural. Son tres tipos de personas. En primer lugar, el espiritual es aquella persona que ha nacido de nuevo, pero que también practica lo que Cristo hizo en la tierra y lo que Él enseñó, el mensaje del evangelio, y también la conducta que va conforme a la palabra de Dios. Una persona espiritual es aquella que alimenta el espíritu, que se alimenta de los ejercicios espirituales, que los practica. Lo que es la oración, lo que es el ayuno, lo que es congregarse, lo que es la vigilia, lo que es la lectura de la palabra, y vive constantemente nutriéndose de lo que es el conocimiento de las cosas de Dios, como así lo ha llamado Pablo anteriormente, las cosas de Dios. Entonces, quien practica las cosas de Dios es aquella persona espiritual. Y si es espiritual, también sabe comprender en qué consiste la voluntad de Dios en su propia vida. El que es espiritual discierne las cosas espiritualmente. Eso hablábamos el jueves anterior, que hay que acomodar, como dice allí, lo espiritual a lo espiritual. Así actúa una persona espiritual. Entiende las cosas, discierne todas las cosas, como lo vimos, discierne todo, pero le encuentra el sentido espiritual de las cosas. Por eso Jesús vino a enseñar lo que la ley decía. El mismo Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a que la ley se cumpla. Ni una tilde, ni una jota no va a pasar sin que se cumpla, dijo el Señor Jesús. Pero Él vino a hablar el espíritu de la palabra. Por eso Jesús les enseñaba de muchas cosas. Les enseñó del divorcio, les enseñó temas que ellos lo habían entendido mal, y que todavía hoy en día hay muchos temas que todavía se entienden mal, se entienden de una mala manera. Pero Jesús lo vino a aclarar, y Él vino a decir: habéis escuchado que se dice esto y esto. O sea, que lo que decía la ley. Pero yo os digo, decía el Señor. Y Él empezaba a explicar el verdadero espíritu de lo que decía la ley, de lo que dice la palabra. Pero ¿cómo se entiende eso? A través del Espíritu, a través de la revelación del Espíritu Santo. ¿Quién envió al Espíritu Santo? Fue Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo: les conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para prepararles morada. Y si no me fuera, no les enviaría el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo es que entendemos, comprendemos lo que es las cosas de Dios, lo que es lo espiritual, lo que es la fe, lo que es aprender o a entender, a aceptar lo que es la voluntad de Dios en nuestra vida. Todo eso lo logramos y lo entendemos en el Espíritu. Entonces, esas son las personas espirituales. Todo lo que le he mencionado es lo que practica una persona espiritual,
discierne las cosas espiritualmente. Pero luego menciona otro grupo, porque les dice, sino que les hablé como a carnales, como niños en Cristo, dice. ¿Quiénes son entonces los carnales? Los carnales son personas que sí han nacido de nuevo, o sea, son cristianos, son cristianas. Una persona que ha aceptado a Cristo, que ha reconocido a Cristo como un Salvador, pero es carnal porque todavía piensa como la vieja manera de vivir, todavía actúa y todavía piensa de la manera como era antes, como cuando no conocía a Cristo, y hace cosas todavía que eran de la vieja naturaleza, que eran del el hombre viejo, de la persona que no conocía a Cristo. Entonces, una persona carnal es aquella que todavía anda en pleitos, como más abajo lo va a decir. Les va a decir que no son carnales ustedes si hacen disensiones y hacen contiendas, porque eso es lo que hace una persona carnal. Todavía ve las cosas como lo humano, no ha aprendido a amar. Una persona carnal no ha aprendido lo que significa el amor, el verdadero amor, lo que es el amor de Dios, no lo comprende. Y como no lo entiende y es carnal, por eso señala, por eso acusa, por eso en su corazón hay odio, hay resentimiento, hay envidias. ¿Por qué? Porque eso es de la carne. Lo carnal es la naturaleza pecaminosa, así se le llama acá, carnal, la carnalidad, las obras de la carne. Pero eso lo que significa es la naturaleza pecaminosa que aún está en nosotros, está allí. Lo que pasa, la diferencia que nosotros tenemos con el hombre natural, ya vamos a hablar de eso, es que nosotros sí hemos nacido de nuevo y tenemos ahora una naturaleza espiritual que se puede, o que Dios está en nosotros, que el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero el hombre que está sin Dios no lo comprende, no lo entiende. Entonces, pero alguien carnal es aquella persona que aún sigue actuando como antes, que aún sigue pensando las mismas cosas que pensaba antes, que si antes tenía la debilidad en cierta área de la vida, ahora siendo cristiano todavía se deja manejar por esas cosas, todavía siente que es una gran lucha y que no puede dejar eso, que no lo puede soltar, que cuando viene a sentir ya está otra vez cometiendo eso. Es una persona que sí es cristiana, lógicamente, es hijo de Dios, es hija de Dios, pero todavía no ha podido soltar muchas cosas, todavía no ha podido soltar la ambición al dinero, todavía no ha aprendido a amar a su hermano, a su hermana, y por media cuestión de que haya diferencia ya empieza a discutir y empieza a enojarse y empieza a airarse, porque todavía está viviendo como antes, todavía está viendo las cosas como antes. Entonces esa es una persona carnal que le duele mucho o le cuesta mucho las cosas espirituales. Si a usted le cuesta demasiado, si le cuesta venir al culto, si le cuesta venir a las vigilias, si le cuesta mucho las cosas espirituales, es porque se está caminando más en lo carnal. Se está queriendo satisfacer más al cuerpo, a lo que es el descansar, lo que es el estar cómodo, estar tranquilo. Es una persona carnal. Si le es pesado el evangelio, si lo siente como que es tan difícil, ¿y quién va a poderle ser fiel a Dios? Si lo ve de esa manera, no está en el camino correcto o en el pensamiento correcto, mejor dicho. El pensamiento correcto es que todo lo que se hace en la obra de Dios, todo lo que en lo que practicamos y lo que vivimos, lo hacemos por amor, porque Dios o Cristo nos amó primero a nosotros. No fue que nosotros hayamos amado al Señor primero, Él nos amó primero. Y como Él me ama, entonces yo voy a mostrar amor a Dios. Y todo lo que usted hace acá en la obra de Dios va a ser por amor, de manera que no va a sentir que es carga,
No lo va a sentir que es algo pesado, que le cueste. ¿Por qué? Porque ama a Dios y hace las cosas por amor a Dios. Pero eso lo entiende alguien espiritual, pero el carnal no lo ve así. El carnal lo siente difícil. ¿Para qué? ¿Para qué voy a desperdiciar mi tiempo? Si con solo que vaya es suficiente. Hay muchas personas que así dicen. Con solo ir al culto y ya ahí ya estuvo, ya cumplí. Como que fuera una cuota que uno va a cumplir. No es así, el evangelio no es así. El evangelio conlleva entrega. De eso ya no se habla en las iglesias. Ya no se habla de entrega a Dios. No se habla de eso, no se habla de la búsqueda a Dios, no se habla de la intimidad con Dios, de estar a solas con Dios, de hablar con Dios, de recibir la palabra de Dios. De eso ya no se habla en las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia se está corintianizando, se está volviendo carnal, le está dando, se está dejando llevar por los deseos de esta tierra y de lo que el cuerpo le llama. Aquí ya se habló mucho, ya explicaron los hermanos de cuidar el templo del Señor, ¿verdad? Pero sin darle esa, o mejor dicho, no solo para adentro, ¿verdad? Sino que también podríamos nosotros practicar lo que es el ayuno, que son temas que también se entienden mal. Se entiende mal lo que es el ayuno, y ya vamos a explicar algo de eso. Pero siguiendo, dice: les hablé como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dice que les dio a beber leche y no vianda. Vianda significa comida sólida, es decir, un alimento que es sólido. O sea, no es la leche materna. Él menciona, les di a beber leche, o sea, porque eran niños, eran bebés, eran niños en Cristo que necesitaban leche materna. Entonces está utilizando esta figura de los bebés, que así eran ellos, que todavía no podían recibir comida sólida. ¿Qué pasa con si usted a su bebé que tiene, por ejemplo, no sé, unos cuantos meses, unos 9 meses, o quizás unos 10, 11 meses todavía, ese niño o esa niña lo que necesita para vivir es la leche materna, ¿verdad? Y allí lo tiene todo. Dios diseñó eso de una manera tan maravillosa, de que la criatura solamente eso necesita, solo leche materna. Solo leche materna, ni siquiera agua, porque en la leche materna allí va ya los líquidos, va los nutrientes, va todo lo que ese bebé necesita. Y eso lo diseñó Dios. Pero si usted le diera a ese bebé que todavía está de pecho, si usted le diera, no sé, un pedazo de carne, ¿verdad? Un filete, no sé, algo de carne, que es comida sólida. Si usted le diera, aunque se la haga deshecha, no sé, o se la haga así en trocitos chiquitos, eso le causaría algo tremendo a esa criatura, porque su organismo todavía no tiene la capacidad para digerir eso. Todavía no. Todavía está, lo único que necesita es la leche materna. Pero, y fíjese que eso, según los médicos, usted a su bebé, a su niño o a su niña, le puede dar de mamar hasta los 2 años. Y él va a crecer muy bien, va a desarrollarse bien. Pero hoy, de alguna manera, las cosas avanzan y ya le dicen, no, ya quizás antes de los 2 años, algunos ya le empiezan a dar algún suplemento de algo, no sé, alguna fórmula, no sé qué cosa. Pero si ese niño puede tomar leche materna hasta los 2 años sin problema y va a desarrollarse bien. Entonces Pablo está usando esta figura, porque diciéndoles a los corintios que son como estos bebés, que todavía no pueden digerir
comida sólida, no pueden digerir vianda, comida sólida, todavía no lo pueden, sino que todavía son niños en Cristo, le dice. Es decir, que eran cristianos y cristianas inmaduras. Eso es lo que quiere decir. Ya hablamos de eso, de la madurez espiritual. Fue otro tema que explicamos. El que tiene inmadurez espiritual es aquella persona que no pasa de lo mismo, que no avanza, que no crece, que dice, no, es que yo no entiendo nada de lo que ahí hablan. No comprendo cuando empiezan los estudios que dan, yo no entiendo nada de lo que ahí dicen. Hay unos que solo dicen, solo se quedan con lo que es lo básico del evangelio, que es creer en Cristo y ya no avanzan, no crecen, no le sirven a Dios, sino que piensan, no, con tal que yo me congregue, con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Entonces, ¿para qué le voy a servir a Dios? ¿Para qué voy a hacer eso? Es una persona que todavía está actuando como un niño en Cristo, que todavía se le tiene que dar alimento en la boca, que no se le pueden hablar todavía temas, por ejemplo, de doctrina o cosas así, porque no las va a digerir, no las va a entender. ¿Por qué es tan complicado hablar temas de lo que menciona lo que es la escatología, lo que habla Apocalipsis? ¿Por qué es tan complicado predicar sobre eso? ¿Por qué? Porque la iglesia dice, eso no lo entiendo, no comprendo eso. Y si alguien se atreviera a dar estos temas, he quedado más confundido, va a decir algo. No he entendido nada de lo que dijo, no entendí nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se atreve a conocer más lo rico que es las escrituras, lo maravilloso que va a encontrar allí, porque se limita a lo que ya ha entendido, a lo que sabe, y ya con eso tiene suficiente. Y no pasa de los mismos versículos que se aprenden, porque hay versículos que hasta se ponen en los autobuses, en los carros, y de alguna manera hasta los aplican mal, se aplican mal lo que son estos versículos, porque hablan cosas bonitas, porque son inspiradores, pero no tratan la manera de entender el contexto de lo que se habló en ese pasaje, en ese versículo. No se escudriña, sino que, y ese es el problema de la iglesia actual, que los versículos los sacan del contexto y los aplican a otra cosa que no tiene nada que ver. Y por eso surgen las sectas, surgen los falsos maestros, los falsos profetas. Todo eso surge, ¿por qué? Porque sacan de contexto todo lo que la Biblia dice y lo adaptan a su manera, lo dan a entender a la manera de ellos. Y hay de aquellos, ¿verdad?, que ya no hablan de cuestiones del pecado, no hablan de la santidad. Eso es lo que pasa en las iglesias internacionales, en las iglesias allá en los Estados Unidos. Allí no hablan de pecado, allí ¿qué es lo que hablan? De abundancia. Hablan de que no importa si le ha fallado a Dios, usted puede hacer lo que usted quiera, con tal que usted sea fiel en su ofrenda, en diezmar, ahí está todo. Pero no hablan de santidad, no hablan de negarse, no hablan de tomar la cruz. Eso es lo que Jesús dijo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, tome la cruz y sígame. Eso conlleva esfuerzo, conlleva tener perseverancia, conlleva serle fiel a Dios. Pero esa parte no la menciona. Y allá solo tienen personas que son niños espirituales, que no van más allá, solo se quedan a lo que el predicador o el pastor dice. Si usted es un hombre, es una mujer que es maduro y madura espiritualmente, no va a dar por sentado todo lo que un predicador diga. O sea, sí, usted va a tomar lo que viene de Dios,
Pero muchas veces en las predicaciones hay cosas que son humanas, son pensamientos de hombres, son cuestiones que los predicadores sacan de lo que tienen en su corazón. Muchos predicadores lo que hacen es desahogarse en el púlpito. Tienen problemas, cargan problemas y se desahogan de muchas cosas en un púlpito. Entonces, ¿qué va a edificar eso a la iglesia? Eso no edifica en nada a la iglesia. El que alguien venga a desahogarse aquí al frente y venga a expresar los problemas que le pasan, o ocupar el mecanismo de defensa que se llama proyección, que él o ella o cualquier persona tiene un problema y lo que hace es descargarlo en alguien más. No, aquel tiene el problema, él es así, él es allá, pero él es el que tiene el problema. Entonces, eso es lo que pasa hoy en día, pero eso no edifica a la iglesia. Pero el problema también está en que la iglesia no quiere comida sólida. ¿Por qué le digo que no la quiere? Porque cuando viene la predicación, ¿qué es lo que pasa? Se puede dormir, se puede levantar e irse. Entonces no se le presta la atención debida a lo que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia no quiere alimento sólido, no le gusta. Lo que le gusta es que le hablen bonito, que le hablen que su negocio va a prosperar, que esas cosas, cosas bonitas. Eso es lo que las personas esperan. Pero con alimento sólido, como lo es la enseñanza de la palabra de Dios, eso lo desprecian, lo desechan. Y les parece quizás aburrido, les parece que quizás no le va a aportar nada a su vida. Pero yo le puedo animar a que le tenga interés a lo que es la palabra de Dios, porque es alimento para su vida. La palabra de Dios va a ser lámpara a sus pies, lumbrera a su camino. Eso es la palabra de Dios. Entonces, cuando usted ande en la calle, la palabra de Dios lo va a acompañar. La presencia de Dios va a ir con usted. Y si vienen tentaciones, mediante la palabra, usted va a vencer las tentaciones. Pero hay que anhelar, hermanos, lo que es el alimento sólido, el alimento espiritual. Pero a los corintios les dice: yo les di a beber leche, porque no pueden digerir lo que es el alimento sólido, porque aún no erais capaces, les dice. Y les dice todavía: ni sois capaces todavía, ni aún en ese momento, que ya habían pasado aproximadamente 3 años de la visita de Pablo, porque esta carta se escribe alrededor de 3 años después del viaje que Pablo hizo. Entonces, ni aún pasando ese tiempo, todavía les dice: no sois capaces todavía. ¿Por qué? Ahí les dice: porque aún sois carnales. Y el que es carnal no acepta, fíjese. No acepta el que se le diga, se le señalen cosas de la carne que practica. Esa persona dice que no es cierto, que no es así, dice. Entonces viene Pablo y les dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Les pregunta: ¿no sois carnales si andáis como hombres? Les dice. O sea, por si alguien decía: no, yo no soy carnal, entonces te voy a decir que sí eres carnal, dice. ¿Por qué? Porque en ellos había, dice, celos, contiendas y disensiones, que son obras de la carne. Y como practicaban eso, entonces eran carnales. Y ese es el problema que había, las divisiones. Y algo que pasa hoy en la actualidad, ¿verdad? Entonces, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, no soy carnales, dice. Y vuelve a mencionar a Apolo, retomando lo que había dicho en la mitad del capítulo 1, donde inició a tocar este problema. Ya les he mencionado de que la forma de cómo enseñaba Pablo era que él explicaba el problema central, o daba su argumento, y luego al desarrollar ese argumento él abría muchos paréntesis, es decir, aclarando ciertas cosas. Y luego de aclarar muchas cosas, va a retomar el argumento central.
Entonces, lo que empezó hablando en la mitad del capítulo 1, que es el argumento central de las divisiones, luego en el capítulo 2 está aclarando muchas cosas. Aclaró la sabiduría de Dios, aclaró que se recibe a través del Espíritu Santo, aclaró lo de la madurez espiritual, aclaró que no hay que seguir la sabiduría humana, y todas esas fueron aclaraciones que él fue haciendo. Y ahora en el capítulo 3 vuelve a retomar lo que había dicho al principio, que lo que había dicho el capítulo 1 de que unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos. Eso está en el capítulo 1. Y ahora en el versículo 4 del capítulo 3 vuelve a mencionar eso, diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No sois carnales, dice. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y él da la respuesta: servidores por medio de los cuales habéis creído, dice. Entonces, ¿por qué tenían que estar dividiéndose o eligiendo a Apolos o eligiendo a Pablo, eligiendo a Pedro? ¿Por qué? Si todos son colaboradores, nada más, colaboradores del Señor, colaboradores de Dios, colaboradores de Cristo. Entonces, ¿por qué tenían que elegir a los hombres si el mensaje que ellos hablaban era el mismo, el mensaje del Evangelio? No tenían por qué hacer preferencia o afinidad hacia un hombre. Sí, quizás uno tenía más elocuencia que el otro, quizás uno hacía más milagros que otro, pero eso no es más que el desarrollo de los ministerios que Dios le ha regalado a la iglesia, porque tienen su propia gracia. Hoy en día los predicadores tienen su propia gracia, y usted puede diferenciar eso. Puede ver el hermano fulano, él tiene gracia en esto, el hermano tiene gracia en lo otro, él es así, él es allá. O sea, sí hay características, pero diferentes personas, pero hablan del mismo mensaje, que es Cristo Jesús. Cada quien en su gracia, cada quien en su forma, cada quien más elocuente que el otro, pero todos hablan de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué hacer divisiones? Ahí es donde entra lo que es la carne. Por eso hay divisiones en la iglesia evangélica actual. ¿Por qué hay divisiones en la iglesia evangélica? No se ha escuchado, no sé, que la iglesia católica de repente hace divisiones. Ellos lo que proclaman es unidad, que la iglesia es una sola, y eso es lo que ellos proclaman. Pero la iglesia evangélica, ¿qué es lo que hace? Se divide. ¿Por qué? Por interpretaciones, por posturas, por creencias, por costumbres, por dogmas, por normas, por reglas, por muchas cosas. Se divide la iglesia evangélica. ¿Y qué es lo por qué se provoca eso? Por muchos líderes que se envanecen, que hay disensiones, que hay contiendas, que en su deseo está la ansia del poder, de tomar los cargos, de ocupar cargos importantes. ¿Y eso qué es? Es obra de la carne, es obra de la carne, y actúan como los hombres, como el hombre natural. El hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo, el que no tiene a Cristo en su corazón, y que actúa bajo toda la esfera de lo humano. No ve lo espiritual, no lo entiende, no busca de Dios y no quiere nada de Dios. Ese es el hombre natural. El hombre carnal es aquella persona que sí ha nacido en Cristo, que sí es cristiano, es cristiana, pero todavía está actuando y pensando como era antes de conocer a Cristo. Pero las personas espirituales son los hijos e hijas de Dios, que quieren hacer la voluntad de Dios, que quieren comportarse como Cristo, quieren ser imitadores de Cristo, que no se apartan, que no están en contiendas, que no están en disensiones, en divisiones, sino que muestran el amor, que muestran en su vida que sí hay espiritualidad, practicando los ejercicios espirituales, acercándose a Dios y entendiendo las cosas que vive bajo la voluntad de Dios, bajo el plan de Dios. Si lo ve de esa manera, entonces es espiritual. Pero si no, todavía es el tiempo también de volver a Cristo,
de volver a la santidad, a la fidelidad, de volver a buscar a Dios de todo corazón, volver a la entrega, como en el primer día, como usted se entregó al Señor. Hoy es el momento para que usted vuelva a eso y que vuelva a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Que amemos a Dios sobre todas las cosas. Si amamos a Dios, también amaremos a nuestro prójimo, amaremos al vecino, amaremos aún al que es pecador, lo vamos a amar. Porque el amor de Dios no nos acusó todas las cosas malas que hicimos, no, sino que nos ha declarado inocentes de toda culpa, la salvación del Señor. Él ya pagó por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras faltas. Entonces, ¿por qué en la iglesia va a haber disensiones y divisiones? No, no es así. Porque Apolos, ¿qué es? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es? Son los hombres. ¿Qué son los predicadores? ¿Qué es el pastor? ¿Qué son los servidores? Colaboradores de Dios. Eso somos, colaboradores de Dios. Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Le decía, cada quien tiene su gracia. O sea, a cada uno Dios le ha dado su gracia. Y dice el 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Usted creyó por la predicación de un hermano, pero se gozó también en la enseñanza de otro hermano. Aprendió de la fe de un siervo de Dios, aprendió de una mujer de oración y quiso imitar lo que la hermana hacía, esas mujeres de oración. Eso es bueno, imitarlo, las buenas prácticas. Entonces, uno dice, plantó, el otro regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que hace crecer al pueblo, es el Señor, es el Espíritu Santo. Es el Señor que nos va a hacer crecer para poder empezar, hermanos, a nutrirnos de verdad, empezar a comer sólido, empezar, hermanos, a hallarle el gusto, el sabor a lo que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Entonces en el Evangelio no puede haber desánimo, no puede haber que solamente tristeza, que solamente angustia, que solo llanto. Sí, hay momentos así, pero como dijo Pablo, que he aprendido a gozarme en todo, en toda circunstancia, en todo tiempo. Él aprendió en la escasez, en la abundancia, lo aprendió. Entonces el cristiano, el espiritual, aprende también a gozarse en todas las cosas, en todo. Y dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Allí ya está tocando el tema maravilloso, el tema de los galardones. ¿Usted ha escuchado de ese tema? Los galardones de Dios, que Dios le tiene preparadas coronas. Pero ¿cómo se logra eso? Allí dice, cada uno recibirá su recompensa, dice, conforme a su labor. O sea, conforme a la que usted y yo hagamos en la obra de Dios, así recibiremos recompensa. Entonces, si usted decide solo estar sentado y no hacer nada, así va a ser su recompensa. Así va a ser. Pero si usted decide serle fiel a Dios, servirle a Dios, también así va a ser su recompensa. Lo va a hacer conforme a su obra, conforme a lo que haga. Hablando de los galardones de Dios, no hablando conforme a la salvación. Hay que entender eso. No está hablando ahí que quien hace más cosas, ese sí alcanza salvación, y el que no haga nada no es salvo. No está hablando de eso, sino del tema de los galardones. Entonces dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Eso es la iglesia, es labranza de Dios, edificio de Dios. Y un edificio primeramente se construye el cimiento, el fundamento, y ese fundamento de la iglesia es Cristo Jesús.
Y lo que hacen los colaboradores, que es edificar en ese templo, en ese edificio que es la iglesia. Entonces, al hacer a nosotros el predicar el evangelio, al servirle a Dios, ¿qué estamos haciendo? Edificando. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento que es Cristo Jesús. No hay otro fundamento, pero allí se edifica. Por eso dice: sois labranza de Dios, edificio de Dios. Su fundamento lo tenemos, el cimiento, en Cristo Jesús. Y los demás solamente somos, dice, colaboradores. Trabajamos en la obra del Señor, trabajamos en la viña del Señor. Por eso es necesario que vayan más personas, más trabajadores. ¿A qué? A trabajar a la viña del Señor. Por eso el Señor Jesús lo dijo: pídanle al Señor de la mies que envíe a quienes y a dónde. Entonces, el Señor de la mies es Dios. La mies sería la iglesia. Y entonces es necesario que vayan hombres, mujeres, ¿a qué? A edificar a la iglesia, a colaborar para la edificación del pueblo, para colaborar en el crecimiento espiritual de la iglesia, para colaborar en el crecimiento de la fe. Entonces es necesario que se levanten hombres, mujeres, que colaboren en la obra del Señor, que vaya a la viña a trabajar. No solo lo cantemos, no solo cantemos el corito que dice eso, sino que también hagámoslo, pongámoslo en práctica, porque somos colaboradores de Dios. Las prácticas espirituales, hermanos, hay que entenderlas así también, espiritualmente. La Biblia dice: no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Ese versículo también es mal interpretado muchas veces, porque hay dos ideas allí. Hay unos que lo entienden diciendo: algunos tienen por costumbre no congregarse, y dicen otros: algunos tienen que el congregarse es una costumbre. Entonces ahí usted puede ver que son dos pensamientos totalmente diferentes. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es a que cuando nosotros nos congregamos, allí vivimos en armonía, estamos en un momento de armonía, donde la iglesia se reúne para adorar a su Dios, a su Señor, y que juntamente, como dice la palabra de Dios, adoramos y nos unimos a los cánticos celestiales. ¿Y a dónde se desarrolla eso? Aquí en las reuniones cristianas, en congregarse. Entonces el congregarse, hermanos, es vida. El congregarse es venir a nutrirse, porque aquí recibe la palabra de Dios. Eso es entenderlo espiritualmente. Pero si usted lo entiende como cumplir una cuota, que por costumbre, que ya se acostumbró a que los martes, a que los jueves, a que los domingos toca culto, y lo ve así como algo cotidiano, no es la manera. Sino que usted debe anhelar estar en la casa de Dios. El salmista lo decía: prefiero estar en un rincón, pero prefiero estar a la puerta que mil años lejos de la casa de Dios. Entonces, con ese amor, y congregarse es una práctica espiritual. Orar es una práctica espiritual. Lo practican las personas espirituales. Pero si usted ve la oración como algo duro, algo difícil de hacer, que le cuesta arrodillarse, que lógicamente hay personas por su salud que sí les va a ser difícil. Pero si usted tiene su salud, si tiene bien sus piernas, sus rodillas, todo bien, su cuerpo, ¿qué le impide arrodillarse delante de Dios? ¿Por qué? Porque de esa manera es como usted entra en la intimidad con Dios. Y la Biblia nos manda a que oremos los unos por los otros, a que oremos por cuando están las cosas difíciles, pero también que oremos cuando van bien las cosas, que seamos agradecidos. Orar en todo tiempo, no importar la circunstancia. El estar en las vigilias, ¿por qué? Porque no sabemos la hora
de la venida del Señor Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Velad y orad, dice, porque no sabéis, porque la venida del Señor será como ladrón en la noche, dice. Así será. Entonces hay que vigilar, hay que orar, hay que estar alerta. Ayunar, porque hay que ayunar, porque hay que hacerlo. Ahí es donde le decía que muchos lo han entendido de una mala manera, porque ayunar no solo es que yo me abstengo de comer y ya, y que el sentido solo sea hacer dieta o solo dejar de comer y ya. Ayunar, hermanos, es que yo dejo de alimentar al cuerpo. ¿Por qué? Para alimentar al espíritu. El momento que uno ocupa para comer, ese momento lo va a ocupar ¿para qué? Para la lectura de la palabra, para orar, para buscar del Señor. Entonces, ¿ahí qué está haciendo? Negándose al deseo de la carne y alimentando al espíritu. Ese es el verdadero sentido de los ayunos. Pero otros lo entienden de otra manera. Y otros se mofan de eso, que yo hago ayuno 2 veces por semana, así como los fariseos. Eso decían ellos: yo hago esto, hago lo otro, oro aquí, no soy como aquel, no soy como él. No es lo correcto tampoco. Y le puedo mencionar más prácticas espirituales, como hacer misericordia. Eso es una práctica espiritual. Lo que pasa es que nadie lo ve así. Nadie dice que eso es espiritual, pero sí lo es. Hacer misericordia con alguien, ayudar a otros, eso es espiritual. Amar al hermano es espiritual. Eso es espiritual, porque hay amor en nosotros. El que es espiritual lo van a demostrar sus frutos, como lo dice la palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos usted se va a saber si somos espirituales o si somos carnales. Lo va a evidenciar sus frutos. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza, Señor, por esta edificación que tú estás haciendo hoy en nosotros, Señor, porque somos labranza, somos un edificio de Dios. Somos un pueblo que necesita ser edificado, que necesita ser enseñado, necesita ser instruido. Y Señor, yo te clamo que tú levantes hombres y mujeres que sean colaboradores de ti, Dios. Señor, levanta predicadores que prediquen la palabra fiel y verdadera. Levanta ministros de alabanza que te adoren en espíritu y en verdad. Levanta servidores y servidoras que lo hagan con amor. Levanta maestros de escuela bíblica que enseñen a los niños, Señor. Ayuda a los maestros que hay para que entiendan de que están sembrando en corazones sinceros que son como un niño, y que se pueda crecer en esta iglesia, Señor. Pero no solo crecer en número, sino que también crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. También tener fundamentos, también tener, Señor, certeza de lo que estamos haciendo acá, que es tu obra, Señor. Que aprendamos a creer, Señor, a tener fe. Ayúdanos, Dios, porque muchas veces escasea la fe, escasean los hombres de valor, escasean los hombres fieles, escasean los hombres que se entregan a ti, Señor. Escasean las mujeres valientes, escasean las mujeres de oración. Pero Dios, tú que eres el dueño de todas las cosas y que somos templo y morada de tu Espíritu Santo, haz una obra espiritual en cada uno de nosotros, Señor. Que aprendamos a discernir las cosas en el Espíritu. Yo quiero hacer un llamado de parte de Dios. Si alguien hoy quisiera entregarse a Cristo como por primera vez y aceptar a Cristo como su Salvador, hoy lo puede hacer. No va a creer a un mensaje de un hombre,
sino al mensaje de la palabra de Dios, al mensaje de salvación. Desde que quiere recibir a Cristo por primera vez, solo póngase en pie en señal de que quiere recibir a Cristo. Si quisiera reconciliarse con el Señor, también lo puede hacer, porque la palabra de Dios nos dice que es necesario que confesemos nuestros pecados, y el Señor será justo, fiel, para perdonarnos y para darnos salvación. Y si no lo hay, pues damos gracias a Dios y le pedimos al Señor que nos siga alimentando, que nos siga dando alimento sólido, que ya no seamos niños en Cristo, sino hombres y mujeres de valor.